Me acompaña el doctor Ramiro da Silva, él es especialista en medicina interna. Ramiro, poco a poco vamos conociendo este virus y uno de sus escudos, o el escudo que nosotros podemos tener contra él, es desarrollar un sistema inmunológico pues listo para afrontar esta batalla. Y eso, ahí la vitamina D está jugando un rol importante de manera terapéutica. ¿Por qué? Buenos días. Eh, A ver, sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo bueno, está Fernando? ¿Cómo está ingeniero Blandón? buenos días. Sí, lo que ocurre es que la vitamina D, mal llamada vitamina D, es más bien una hormona. Una vitamina es una sustancia que uno ingiere, no se metaboliza y ejerce ciertas acciones en el cuerpo. Sin embargo, la vitamina D, mal llamada o llamada hormona D, es una sustancia que se ingiere y ella se forma en el cuerpo como una hormona. Ella entra de una manera y hay varias células en el cuerpo, más de 200 células, por decirlo así de una manera bastante fácil, que lo que hacen es transformar una vitamina D a otra vitamina D, porque hay vitamina D2 y vitamina D3. La vitamina D3 es la activa y en realidad la vitamina D no se ha demostrado hoy en día que cure nada. Sí. Sin embargo, sí se ha asociado a múltiples enfermedades y se ha asociado inclusive a mortalidad en pacientes con diferentes tipos de infecciones. Hace unos años atrás se hizo un estudio de pacientes que entraban a unidad de cuidado intensivo y se demostró en varios estudios donde los niveles de vitamina B bajos estaban asociados a mayor mortalidad en pacientes con sepsis que entraban a unidad de cuidado intensivo. En COVID también se ha visto de que si un paciente tiene niveles de vitamina D bajos, estos niveles de vitamina D bajos van a estar relacionados a una mayor severidad del cuadro e inclusive a una mayor mortalidad en unidades de cuidado intensivo. Ya hay como 7 u 8 estudios que hacen la relación. Entonces, nosotros preferimos dar vitamina D porque como no sabemos cuál es el nivel del paciente de vitamina D, entonces preferimos dar la vitamina D para tratar de subir esos niveles y que el paciente, si en caso tal llegara a estar en una situación de cuidado, pues tuviera los niveles de vitamina D lo más aceptable posible. Lo que sí es cierto es que las personas que tienen niveles de vitamina D normal, que es 30 miligramos por decilitro de sangre, estas personas que tienen por arriba de este nivel, los estudios han demostrado que si llegan a tener COVID, estos pacientes evolucionan de una manera menos tórpida y cuando van a cuidado intensivo van menos cantidad que los que la tienen baja. La vitamina D es una vitamina D que se ha asociado a muchas enfermedades. Nosotros aquí en Panamá el año pasado hicimos el primer consenso, te muestro aquí el primer consenso de buen uso de vitamina D, es un consenso que fue publicado sobre por qué es importante tener los niveles de vitamina D dentro de límites aceptables y cómo esto está asociado no solamente a infecciones, sino que está asociado a problemas inclusive de cáncer, está asociado a problemas inmunológicos, está asociado a múltiples patologías, inclusive mujeres embarazadas que tienen niveles de vitamina D bajos, ellas están asociadas a tener más preeclampsia, partos prematuros, complicaciones durante el parto, etcétera, etcétera. Entonces, esta vitamina es o esta hormona más bien, es una sustancia muy importante que a lo largo de los últimos 12 o 15 años se le ha dado mucha importancia. Te anuncio que ahora a final de septiembre va a salir un consenso iberoamericano de buen uso de vitamina D, donde yo soy uno de los autores de este consenso, y ahí vamos a explicar nuevamente la importancia en cada una de las enfermedades y cuánto hay que tomar de vitamina D. Cuando no Eso, estamos en pandemia, ajá, lo ideal es tomarse el nivel de vitamina D para ver dónde uno está. Entonces, dependiendo de los niveles que tú tienes, tú tomas sí. cierta cantidad de vitamina D, porque tampoco es tomar vitamina D por tomar vitamina D. Cuando tú te pasas o te excedes, también hay niveles que pues se llaman niveles tóxicos, que ya son cuando tú pasas arriba de 100
miligramos por decilitro. O sea, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. La pregunta, ¿es la fuente solar suficiente para recepción de vitamina D? No, antes se creía que la fuente solar era muy importante. Hoy en día se sabe que tú te puedes poner al sol, te va a salir un cáncer de piel antes de subirte los niveles de vitamina D. Y esa es una de las preguntas que hacemos en el consenso. En el consenso nosotros nos hicimos 14 preguntas y las 14 preguntas nos dedicamos a contestarlas. Y una de esas fue precisamente eso que preguntas. Se ha asociado niveles bajos de vitamina D en lugares donde hay poco sol, pero también se han hecho estudios en lugares tropicales con sol donde los niveles de vitamina D son bajos en la población. De hecho, nosotros tenemos un estudio detenido que está aprobado por el Comité de Bioética del Hospital Santo Tomás y que lo íbamos a empezar en abril, no se pudo, lo íbamos a empezar después del 15 de agosto por la situación, no se puede iniciar y tenemos todo para iniciarlo, para determinar los niveles de vitamina D en la población panameña y entrar en el mapa mundial de vitamina D. Ahora, ayer le dije a mi grupo que vamos a posponer ese estudio para el primer trimestre del 2021, para que no haya sesgo, porque aquí alguien podría decir que si salen bajos, van a decir que porque han estado 5 meses metidos en su casa. Entonces no queremos esos sesgos en el estudio. Pero estoy seguro, nosotros aquí en un congreso que tuvimos el año pasado, cogimos al azar 70 médicos, supuestamente bien nutridos, deportistas, y nos encontramos en estudios al azar de niveles de vitamina D que le hicimos a ellos, que le hizo un laboratorio X, encontramos que casi el 60% de esos 70 médicos que se hizo el estudio tenían niveles por abajo de 30 nanogramos por decilitro. Tanto así, miligramos por decilitro, perdón, tanto así que algunos de ellos se quisieron repetir el examen porque no lo creían y los resultados salieron iguales y empezaron a tomar empezaron a tomar vitamina D3. Porque lo que uno mide en sangre es la vitamina D, lo que uno da es vitamina D3. Ahora, hay algo muy importante en esto de la vitamina, Fernando y ingeniero Blandón. Cuando uno da vitaminas, hay vitaminas que tienen lo que se llama un registro alimentario. Son aquellas vitaminas que venden afuera del recetario. Estas vitaminas no necesariamente tienen la cantidad de elementos que dicen tener. No están obligadas. Por eso hay algunas casas farmacéuticas que se han dedicado a sacar lo que se llama registro sanitario de sus productos, sobre todo de vitaminas. Entonces, yo sí la verdad que recomiendo, por experiencia, de que si alguien va a tomar vitamina D, tome vitamina D de cualquiera de las que tiene registro sanitario, porque esas sí seguramente van a tener lo que dice en la caja que tienen. Don José Blandón con nosotros, Ramiro. ¿Cómo dices? El ingeniero Blandón con nosotros. Ah, ok. ¿Cómo no, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. En primer lugar, permítame, en nombre de Fernando y mío y de todo el colectivo nuestro aquí, darle no nuestros saludos, sino nuestra solidaridad y nuestro aprecio, porque el equipo médico nuestro que atiende a los pacientes de esta enfermedad, la COVID-19, ha demostrado en la práctica que hemos avanzado mucho en bajar el número de personas fallecidas, y es un esfuerzo colectivo entre médicos internistas, intensivistas, infectólogos, gente especializada que atiende estos casos. De manera que creo que ahí hemos avanzado mucho y ojalá podamos tener a alguien que escriba nuestra experiencia. Yo quiero hacerle 3 preguntas y se las voy a hacer todas de un solo tiro para que usted pueda ilustrarnos. Ayer escuché al director de la FDA de los Estados Unidos, de la Dirección de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, decir que él había sobrevalorado la utilización del plasma como un elemento importante. Claro que es útil, pero no como él lo dijo. Quiero saber su opinión sobre eso. 2, en Hong Kong se ha encontrado una persona reinfectada con el virus. Los científicos dicen que se trata de 2 genomas diferentes. El que lo infectó en la fase 1 era uno y el que lo infectó en la fase 2 era otra, pero lo que está evidenciando es la poca inmunidad que está dejando el virus en algunos casos. Y 3, ¿cuáles son las fuentes naturales en las que yo puedo tener zinc y vitamina D? Ok.
como siempre, ingeniero, unas preguntas muy interesantes con respecto a la transfusión del plasma. Le cuento, y posiblemente esto ustedes no lo manejen y posiblemente la población tampoco, y no quiero crear caos, pero tengo que decir la verdad. Como hombre de ciencia tengo que decir la verdad. El plasma convaleciente es como todo. Bien utilizado en el momento adecuado, debe por lógica funcionar adecuadamente. Esa es la teoría. ¿Cuál es el tiempo indicado para usarlo? En la segunda fase. No en la primera, como la hidroxicloroquina, sino en la segunda fase, cuando el paciente entra al hospital y el paciente está con una inflamación moderada. En la fase grave, severa, en cuidados intensivos se puede utilizar, pero lógico, el paciente va a estar mucho más grave, mucho más inflamado. Lo otro es que hay un error que se está cometiendo con respecto al plasma y también lo tenemos aquí en Panamá, y es que cuando una persona tiene una infección, crea inmunidad, pero estos anticuerpos que uno crea pueden ser inmaduros o neutralizantes. Nosotros acá cuando medimos la serología, medimos anticuerpos cuantitativos. Decimos, tienes tanto de inmunidad G, tienes tanto de inmunidad M, pero no me dice de cuál tipo de anticuerpos. Una persona puede tener o haber generado muchos anticuerpos inmaduros y pocos anticuerpos neutralizantes. Si una persona está en esta condición, esta persona no debe donar plasma porque ese plasma de esa persona no va a servir. No sé si voy claro o Sí, si sí. me estoy haciendo explicar. Sí. O sea que para cuando uno dona plasma, a uno no le deben medir cuantitativamente, sino cualitativamente la cantidad de anticuerpos neutralizantes que uno tiene. Porque lo que está ocurriendo aquí en muchos lugares es que como eso demora días, uno dona plasma porque le dio la enfermedad, cuantitativamente tiene anticuerpos, pero después cuando se hace el estudio, a los 6-7 días, puede ser que el plasma no tenga la cantidad de anticuerpos neutralizantes suficientes y ya se haya transfundido el plasma. En esa persona posiblemente esa transfusión no le va a servir. Entonces ese es un problema que tenemos. Los colombianos, escuchaba yo hablar a un amigo en Colombia diciendo que ellos usaban lo que se llama un suero superinmune. ¿Qué significa esto? Que ellos para transfundir plasma, como tampoco pueden identificar en una forma rápida la cantidad de anticuerpos neutralizantes y los inmaduros, lo que hacen es que solamente transfunden plasma de personas que tienen una gran cantidad de anticuerpos, porque se supone que si tiene una gran cantidad, una parte de esto, un 30, un 40, un 50% van a ser neutralizantes y tienen mayor probabilidad de tener efecto. Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta, es como todo en medicina. Si usted me dice que usted va a tratar una meningitis 7, 8 días después del cuadro, ese paciente va a evolucionar mal y el medicamento no va a demostrar suficiente eficacia. El plasma debe ser utilizado, primero, que sea un plasma adecuado y segundo, que sea en el momento indicado. No sé si eso responde a su pregunta, ingeniero. Sí, está bien. Sí. Lo otro, Por eso es que precisamente ellos, como tampoco han tomado esa medida, entonces él dice que ahora, porque posiblemente no ha encontrado efectos en algunos pacientes, considera que él exageró. Yo diría que ellos deberían, todo el mundo debería esforzarse por sacar pruebas para poder medir los anticuerpos neutralizantes y así poder transfundir más efectivamente un plasma enriquecido de anticuerpos neutralizantes y así que este plasma transfundido en un momento adecuado, seguro, por lógica va a tener mucho más efectividad. Con respecto a la reinfección que hablaron, que usted mencionó, pues este es el caso reportado, pero yo escuché un caso de un artista en Colombia que ha tenido 2 veces la enfermedad. Ha habido 2 jugadores de fútbol que también han mencionado que han tenido 2 veces la enfermedad. Corredor, ¿cómo se llama? Quizás fue el primer reportado, pero ya hay varios casos que dicen que esto se puede ver o mutación del virus, pero también hay un fenómeno importante que nosotros vemos aquí en Panamá y se ve en el mundo. La mayoría de las personas que tienen la enfermedad, después que terminan el tratamiento, ya no se tienen que volver a hisopar.
eso ya lo hemos hablado aquí, el doctor Gay de la Rosa lo ha explicado excelentemente. No tiene que volverse a hisopar porque puede haber restos y micropartículas del virus que pudieran dar positivo detectado, y eso no quiere decir que la persona tenga la enfermedad, y eso ya está regulado mundialmente. No se debe hisopar después de haber terminado el tratamiento. ¿Qué ocurre? A estos pacientes yo sí después de 8 días le hago pruebas serológicas para ver más o menos cómo quedó la inmunidad de ellos en cuanto a sus pruebas cuantitativas de inmunoglobulina M y G del COVID-19. Y me he encontrado que hay personas que, muy pocas, un porcentaje muy bajo, pero hay personas que no hacen inmunidad. Después de haber tenido la infección, tienen 0 inmunoglobulina G y 0 inmunoglobulina M. Y la semana pasada tuvimos una paciente de 39 años en ese cuadro. Ella tuvo COVID, ella estuvo tratada y cuando le mandamos a hacer la prueba, ella estaba negativa. En los pacientes mayores se puede explicar porque la inmunidad humoral de ellos está un poco deteriorada por la edad, pero en un paciente joven no debería ocurrir. ¿Por qué ocurre esto? Todavía no lo sabemos. Lo otro que no sabemos es por qué un paciente que tiene inmunidad, y esto es interesante seguirlo a mayor plazo, que tenga inmunidad, ¿cuánto dura esta inmunidad? Porque hemos tenido casos que se lo hemos repetido ya a los 3 meses o 2 meses y medio, y la inmunidad pareciera que fuera cayendo. Entonces, esto en realidad es un verdadero problema, porque el virus no crea esa cantidad de anticuerpos necesarios para que persista en el tiempo. Y esa es una pregunta que todavía los científicos la tienen y es un interrogante que tenemos. La tercera pregunta que me hizo fue con respecto al zinc. El zinc es un oligoelemento. Él, como oligoelemento, interfiere en más de 100 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Se dice que tiene que ver con disminución del gusto, con riesgo de infecciones, su deficiencia, diarrea, resequedad de la piel, mala absorción, inclusive hasta con depresión y retraso de crecimiento en niños. Hay muchas enfermedades que se han definido con niveles bajos de zinc. Y el zinc lo podemos encontrar sobre todo en las carnes asadas, en cereales, en frijoles, en el pollo, en el yogur, porque las cantidades de zinc que necesitan son pocas. No son muchas, pero tenemos medicamentos que pueden alterar los niveles de zinc y que son muy comunes. Como por ejemplo, ¿qué medicamentos me pueden disminuir los niveles de zinc? Los antihipertensivos, los antiácidos, los diuréticos, los anticonceptivos, algunos antibióticos, sobre todo ciprofloxacina, levofloxacina me pueden disminuir la cantidad de zinc. Ahora, otra cosa importante, nosotros no debemos tener tampoco exceso de zinc en el cuerpo, porque el exceso de zinc en el cuerpo, como dije, todo en exceso es malo. El exceso de zinc me conlleva disminución de cobre y de hierro, y esto me lleva a una menor inmunidad. Entonces todo tiene que ser balanceado, bien dado, saber por qué lo usamos, cómo funciona, y no darlo sin saber cómo funciona, los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Los multivitamínicos son suficientes para vitamina C y D que necesita el cuerpo ahora que estamos? En los multivitamínicos, Fernando, los multivitamínicos tienen un cóctel y ellos no tienen, lo que te digo, ellos no tienen un registro sanitario. Entonces, si nosotros le hacemos un estudio a estos productos, la mayoría no tienen la cantidad de productos que dicen. No están obligados. El registro alimentario no los obliga a... El registro alimentario los obliga a que el producto no sea tóxico, que funcione, pero no le regula la cantidad del producto que dice en el envase. Cuando un producto tiene un registro ya sanitario, ese registro sanitario ya es otra cosa. Ahí lo que dice es lo que tiene que haber. Yo, por ejemplo, que manejo mucho osteoporosis, yo a mis pacientes cuando le doy calcio y le doy vitamina D, yo no permito que ellas la tomen juntas. Yo le doy calcio, extracto de calcio, y le doy vitamina D con registro sanitario, una vitamina D aparte. Obvio, le sale al paciente un poquito más oneroso, pero a la larga es menos costoso, porque si tú vas a dar algo que no funciona, vas a estar echando tu dinero a un bulto de basura. Eso fue lo que ocurrió cuando le midieron los niveles de vitamina D a algunos colegas, que algunos dijeron, oye, pero yo estoy tomando vitamina D.
pero ¿qué tipo de vitamina D? Y a pesar de estar tomando vitamina D, tenían los niveles bajos cuando se los medimos en el Congreso el año pasado. Ok. Bueno, don Ramiro da Silva, pues pendientes de esta evolución y sobre todo, pues han aparecido 2 estudios sobre hidroxicloroquina, me decías hace un momento. ¿Qué dicen? Sí, hay algo muy interesante para los que les gusta la data, que es lo interesante. En el fin de semana salió un estudio español, el sábado, salió un estudio español muy interesante, prácticamente 9.600 casos, donde relacionan la hidroxicloroquina con disminución de mortalidad y de severidad de casos. Son muy específicos, es un estudio retrospectivo. Y en el día de ayer salió en la revista Agentes Antimicrobiológicos, salió una revista, un artículo belga, donde con casi 8.085 pacientes, donde se demuestra claramente cómo la hidroxicloroquina disminuyó la severidad de los casos y cómo disminuyó la mortalidad. Entonces yo soy del pensar también que en esto ha habido mucho de política. Yo creo que lastimosamente, después del 3 de noviembre, yo creo que cuando ya se decida quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, van a salir las grandes verdades que alguna gente ha ocultado y que le han hecho mucho daño a la humanidad con esto. Y el tiempo nos dirá si tenemos o no la razón. Claro. Lo que sí quiero hacer claro en algo. Nosotros estamos buscando una solución. Nosotros leemos, nosotros vemos pacientes, nosotros vemos la evolución de esos pacientes y sobre todo estamos proponiendo, porque que tú critiques y no propongas, eso también es delicado. Claro. Entonces nosotros lo que quiero claro es que el grupo de nosotros propone, nosotros estamos proponiendo cosas. Es más, les digo desde ya que en el fin de semana va a haber, posiblemente, lo más seguro, va a haber un webinar para entrenar a los médicos de atención primaria de salud en cómo deben actuar desde el punto de vista de bioseguridad, de atención, de trazabilidad, que ha ido mejorando, y cómo vamos a hacer con el tratamiento inicial, que pierdan el miedo a ciertos productos para que se empiece o se siga viendo el cambio. Porque si nosotros hacemos la cronología en la curva que presenta el ingeniero Blandó de la historia de la hidroxicloroquina en Panamá, como he dicho en otras ocasiones, esa es la única variable diferente. Aquí siempre hemos tenido cuarentena, hemos tenido medidas de bioseguridad, hemos tenido trazabilidad. Y esto del rebaño, a mí me gusta insistir en esto. Esto no es cierto. Para que haya una inmunidad de rebaño tiene que haber infectado arriba del 50% de la población. Aquí no hay infectados el 50%, ni mucho menos. Ni mucho menos. Aquí somos 4.5, cuidado que ya llegamos a los 5 millones de habitantes y no tenemos 100.000 infectados. Entonces, esto de inmunidad de rebaño es falso. Listo. Doctor da Silva, como siempre un placer tenerle. Ramiro da Silva, especialista en medicina interna. Y, pues, ¿qué debemos tomar para prevenir, o por lo menos para atenuar los síntomas del coronavirus?